Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 20. Puro y de naturaleza sádvica es el conocimiento mediante el cual se ve en todos los seres el imperecedero ser indivisible en lo diviso. Y para comprenderlo, como digo siempre, vamos a recurrir a nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, que nos explica lo siguiente. Dice: la persona que ve un alma espiritual en cada ser vivo, ya sea un semidios, en un ser humano, en un animal, en una ave, en una bestia, en un ser acuático o en una planta, posee conocimiento en el plano de la modalidad de la bondad. En todas las entidades vivientes hay un alma espiritual, o sea, un Espíritu Santo. Aunque ellas tienen diferentes cuerpos en función de su trabajo previo. No digo el Espíritu Santo, digo el alma espiritual es la persona, el ser. Como se señala en el 7º capítulo, la manifestación de la fuerza viva que hay en cada cuerpo se debe a la naturaleza superior del Ser Supremo. Así pues, al ver en cada cuerpo esa naturaleza superior única, esa fuerza viva es ver en el plano de la modalidad de la bondad. Esa energía viviente es imperecedera, a pesar de que los cuerpos son perecederos. La diferencia se percibe en función del cuerpo. Como en la vida condicional hay muchas formas de existencia material, la fuerza viva parece estar dividida. Ese conocimiento impersonal es un aspecto de la autorrealización. La superalma es el Espíritu Santo, y el alma espiritual se llama Atma, que es el ser viviente. El alma somos nosotros mismos. Cuando habla de alma espiritual se refiere a nosotros mismos, que somos los que estamos viviendo dentro de este cuerpo material y que somos los que vemos, los que percibimos el cambio de nuestro cuerpo y percibimos ese tipo de cosas, ¿no? Aquí está hablando acerca de lo que es un estado de bondad. La persona que está en la modalidad de la bondad puede ver en todos un alma espiritual, un Atma. Puede ver que lo tienen cada uno de los animales, cada una de las entidades vivientes tiene un alma. Es por eso que una persona que está en la modalidad de la bondad, y esto es para la gente que practica yoga, la gente que está en la modalidad de la bondad tiene cuidado con la alimentación, porque claro, él ve un alma espiritual en cada entidad viviente. Por eso recurrimos a los vegetales que aún ellos también están vivos. Ojo, que nosotros rompemos un árbol y hay una entidad viviente ahí. Nosotros lo cambiamos eso lo evitamos el karma ese a través de la práctica del ofrecimiento, del prasad que se llama, ofrecer esos alimentos, ofrecer esas actividades al Espíritu Supremo para evitar así el karma, pero en realidad en este mundo material una entidad viviente vive de otra entidad viviente. Entonces lo que hay que tener cuidado es con el sacrificio que uno hace a través del yoga, a través de los mantras, a través de ofrecer nuestros alimentos, algo que evite la acumulación del karma, ¿no? Por eso ese es el estado de bondad. En el estado de bondad una persona aprecia ese tipo de cosas y cuida lo más posible el no hacer daño a otras entidades vivientes. Jai. Hare Krishna. Namaste.